En esta clase veremos el concepto de diferencial de una función. Trataremos de entender su sentido matemático y geométrico y además analizaremos una potencial aplicación del mismo. Entonces, veremos qué representa el diferencial e incremento de una función, tanto desde el punto de vista matemático como geométrico, y además analizaremos alguna aplicación asociada. Empecemos entonces a analizar qué representa el denominado diferencial de una función. Por definición, diremos que el diferencial de una función es la parte principal del incremento de esa función y está dado por el producto, la derivada, por el incremento arbitrario que sufre la variable independiente. Entonces, sea una función y igual a f de x en un punto x que pertenece a su dominio, el diferencial de la función, es decir, que denominaremos de y, es igual a la derivada de la función valuada en el punto x por este diferencial de x, que es un incremento arbitrario de la función. Para entender más en detalle esta expresión, recurramos a la fórmula general de derivación. Nosotros sabemos que la fórmula general de derivación me dice que la derivada de la función en un punto es el límite de un cociente incremental, donde además, si delta x tiende a cero, podemos decir que el cociente incremental tiende a la derivada. Por una propiedad de límites, nosotros decimos que este límite, es decir, delta i sobre delta x para delta x que tiende a cero, va a tender a f' de x, es decir, va a dar el resultado de un límite, siendo que toda función con un límite finito, es decir, si este límite existe, debe ser igual a una magnitud al límite más una magnitud infinitesimal que podemos llamar infinitésimo. Recordemos que infinitesimos eran expresiones en las cuales su límite para el delta x que tiende a un valor que puede ser, en este caso, cero, tienden a cero. El resultado de esos límites tienden a cero. Quiere decir entonces que el cociente de incremento delta i sobre delta x va a ser en realidad el valor de la derivada más un infinitésimo, más una diferencia infinitamente pequeña, dado que su límite tiende a cero. Recordando entonces que epsilon, que es infinitésimo, va a tender a cero cuando delta x tiende a cero, porque de esa manera lo habíamos definido al establecer el significado de los infinitésimos. De esta forma, y en esta expresión, si despejamos el delta i, vemos que el delta i queda constituido por dos sumando, entendiendo que delta i es el incremento sufrido por la función. Consta de dos sumandos. El primero de los sumandos va a ser un infinitésimo de orden menor que el segundo sumando. Esto significa que en el segundo sumando yo tengo dos factores que tienden a cero simultáneamente, por lo cual estos dos factores que tienden a cero simultáneamente se harán nulos más rápidamente que los primeros dos factores del primer sumando. Es decir, los dos factores del segundo sumando tienden a cero más rápidamente que los dos factores del primer sumando. Por este motivo, a los denominados factores del primer sumando le daremos el nombre de diferencial. Diremos que en el resultado de ese incremento es más relevante el aporte que hace f' por delta x que el aporte que hace epsilon por delta x, dado que uno de ellos tiende a cero más rápidamente que el otro. A esta parte, que es la que más relevante es en el resultado final, es a la que denominamos diferencial de la función. Por eso, matemáticamente, habíamos dicho que el diferencial de la función es en realidad la parte principal del incremento. Delta i es el incremento constituido por dos sumandos, uno de ellos lleva mayor relevancia o mayor importancia en el resultado final. El diferencial de una función es en realidad una expresión que es función de la variable x en un punto particular. De esta manera, y si hacemos algunos procesos
matemáticos usuales, podemos concluir que como delta i es igual al diferencial de i más el épsilon por delta x, siendo que el épsilon por delta x se hace cero muy rápidamente, es despreciable, por lo cual el delta i es prácticamente igual al diferencial de i. Por este motivo, volvemos a ratificar, se constituye en la parte principal del incremento. Ahora bien, delta i, como decíamos, es una función de x, dado que la derivada es una función del valor de x. Pero hay que destacar que el diferencial de x no es una función en variable x, sino un incremento arbitrario. Dicho de otra manera, el diferencial pretende medir el crecimiento de la función que sufre la función en un intervalo infinitesimal delta e. Quizás este concepto, que está obviamente relacionado con la derivada, se pueda entender mucho mejor si analizamos su aspecto gráfico. Analizando el aspecto gráfico de esto, vemos que nosotros podemos estar parados en un punto A de coordenadas X e Y con una recta tangente en ese punto. ¿Qué pasa si nosotros nos movemos un poco a la derecha o un poco a la izquierda? En este caso, en la gráfica nos hemos movido hacia la derecha, es decir, hemos incrementado el valor de X. Ese incremento en el valor de X, ¿sí?, que podemos denominar delta X, va a ser o va a traer por consecuencia que si ahora analizo el valor obtenido para X más delta X en la recta o en la curva, vamos a ver que estos difieren. Ahora bien, aunque estos valores difieren, dado que al moverme a la posición de la derecha, X más delta X, la curva cambió de A a B y tengo un delta I asociado a ese incremento delta X, en el caso de la tangente, ese incremento es diferente. No obstante, el razonamiento que decíamos y que obtuvimos hace un instante mediante un análisis matemático decía que la mayor parte de ese incremento delta I se denominaba diferencial. ¿A qué se refiere esto? En realidad lo que se pretende indicar es lo siguiente. Si yo incremento el valor de X una cierta cantidad y hago esta cantidad lo suficientemente pequeña, es decir, en lugar de hablar de un delta X, hablo de un diferencial de X, es la diferencia entre la ordenada obtenida por la recta y la ordenada obtenida por la curva en este punto incremental es prácticamente similar, es decir, pueden estar muy cercanas. Dicho de otra manera, en la gráfica sería como decir, si yo no me alejo mucho de la coordenada A, la diferencia entre la recta, es decir, entre el punto C y el punto B, que es sobre la curva, se haría mínima, suficientemente pequeña. Y en ese caso podemos observar que el delta I estaría formado por el diferencial de I más un cierto error, siendo que si estamos lo suficientemente cerca, es decir, si el punto X más delta X está cerca del valor original X, esta diferencia va a ser muy poco, digamos, percibible. Esto es, el delta I va a estar formado principalmente por el diferencial de I y el error que se cometa será muy pequeño. A eso se refiere el entender geométricamente cuál es el concepto encerrado matemáticamente. En la expresión de la diapositiva se puede observar cómo no hay inconvenientes en calcular los distintos segmentos C, D, A, D a partir de las consideraciones geométricas. Es decir, la tangente de beta sería el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, es decir, CD sobre AD. A su vez, la tangente de beta es la derivada evaluada en el punto X, por lo cual CD sobre AD es la derivada evaluada en el punto X. Si despejamos el cateto opuesto sería el valor del diferencial, mientras que el cateto adyacente es el valor del diferencial de X. Ahora bien, eso nos permite encontrar una relación entre los elementos geométricos
y los elementos analíticos vistos previamente. De toda esta deducción que existe entre la relación de la derivada con el incremento de la función y con el diferencial, podemos hacer un despeje y obtener una expresión donde observamos que la derivada es el cociente de dos diferenciales. En este caso, el diferencial de la variable dependiente sobre el diferencial de la variable independiente. A esta notación conocida como notación de la derivada, conocida como notación de la derivada de Leibniz, se la aplicará y se la utilizará en el cálculo integral, por lo cual la recordaremos. Ahora bien, para finalizar, vamos a hacer una aplicación de cómo se podrían utilizar estos conceptos del diferencial en procesos prácticos. Para eso vamos a razonar lo siguiente. Una de las posibilidades que nos da el cálculo de los diferenciales desde el punto de vista práctico es el de poder aproximar valores utilizando para estos valores conocidos. Supongamos entonces que nosotros tenemos una función, en este caso la función raíz cúbica de x, y nos interesa conocer el valor de esa función para un punto de su dominio. En este caso, x igual a 25. Es decir, nos interesa concretamente saber cuánto vale la raíz cúbica de 25. Dado que 25 no es el cubo directo de ningún número, se trata seguramente de un resultado de tipo irracional, pero no será sencillo hacer este cálculo si no poseemos una calculadora. Por ese motivo recurriremos al concepto del diferencial y calcularemos el valor de la raíz cúbica de 25 utilizando valores que yo puedo calcular o conocer sin problema. Primeramente calculemos una expresión de la derivada, dado que como hemos visto en la expresión del diferencial hay o aparece la expresión de la derivada. Y ahora busquemos valores conocidos. Valores conocidos de la raíz cúbica puede ser la raíz cúbica de cualquier cubo. Es decir, yo por ejemplo podría calcular la raíz cúbica de 8 y sé que su resultado es 2 porque 8 es el cubo de 2. Podría calcular la raíz cúbica de 64 y decir que es 4 porque yo sé que 64 es el cubo de 4. Pero ahora bien, en realidad tenemos que buscar, entendiendo esto del concepto diferencial, un punto que esté suficientemente cerca del que yo quiero calcular, es decir, un valor que esté cercano a 25. ¿Tenemos alguna raíz cúbica conocida cercana a 25? De hecho, sí, tenemos la raíz cúbica del número 27, dado que 27 es el cubo de 3, por lo cual la raíz cúbica de 27 es en realidad el número 3. Partamos entonces del concepto de que vamos a calcular la raíz cúbica de 25 usando la raíz cúbica de 27. Para esto recordemos entonces que la expresión del diferencial me permitía decir que el diferencial de y es igual a la derivada valuada en el punto de estudio por el diferencial de x. Y que esto, en términos de aproximación, se podía entender como que delta y era igual a la derivada valuada en el punto de estudio por delta x. Ahora bien, ¿quién será delta i? Delta i es la nueva posición, es decir, sería x sub 0 más delta x, menos f de x sub 0, es decir, el delta i es la diferencia entre las dos imágenes, la del nuevo punto menos la del punto original. Mientras que del otro lado del signo igual tengo la derivada evaluada en el punto original por este delta x. Ahora bien, razonando que esto es posible, calculemos entonces los elementos que nos harían falta. ¿Yo qué es lo que quiero calcular? En realidad no quiero calcular delta i, lo que quiero calcular es la imagen en este nuevo punto, en esta nueva posición a partir de una conocida. Por lo que del lado izquierdo del signo igual o aproximado, despejaremos f de x 0 más delta x, es decir, el valor de la función en el nuevo punto,
en el punto desconocido a partir de la derivada en un punto conocido por delta X más, en este caso, la imagen en el punto conocido. Primero calculemos el delta X. Sabemos que X sub 0, que es el punto conocido, es 27. Y sabemos que X sub 0 más delta X es 25. Es decir, 27 el punto conocido u original. X sub 0 más delta X sería el punto al cual yo quiero calcularle el valor. En este caso, 25. Si hacemos los reemplazos correspondientes y despeje, podemos saber que delta X es en realidad 25 menos 27, es decir, 2. Volviendo entonces a la expresión del diferencial y del incremento, podemos evaluar la derivada en 27. Ya teníamos la expresión de la derivada, reemplacemos a x por 27, porque recordemos que x sub 0 es 27, y entonces podemos obtener el resultado de la derivada evaluada en 27, que sería un 27avo. Volviendo finalmente a la expresión de la imagen en el punto incrementado a partir del punto original, podemos decir que la imagen en 25, o decir la raíz cúbica de 25, será aproximadamente igual a la derivada evaluada en 27 por el incremento por delta X más la imagen de la función evaluada en 27. Reemplazando los valores obtenidos, llegamos a la conclusión de que la raíz cúbica de 25, es decir, la imagen del punto en x0 más delta x, es igual a 2,9259 y un montón de decimales más, dado que se trata de un número irracional, como habíamos advertido previamente. Está claro entonces que yo pude calcular este valor sin usar la calculadora, simplemente recurriendo a valores conocidos, es decir, a cuánto vale la imagen en un punto sí conocido y simplemente evaluando la derivada en esa misma coordenada X. Si hubiésemos efectuado este cálculo con una calculadora, vemos que el resultado es bastante similar. Tiene una aproximación de prácticamente de 4 a 5 cifras decimales con el valor correcto. Por lo cual, vemos que mientras nos mantengamos en puntos próximos, el cálculo del diferencial puede ser de ayuda para obtener valores cuando estos son desconocidos, aproximar valores cuando estos son desconocidos. Esto no es la única aplicación que se puede hacer del diferencial, pero constituye una muestra de aquellas herramientas que nosotros podemos utilizar en base a los cálculos que involucran a la derivada. Nada más, muchas gracias.